Práctica, no teoría, de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Oslos y para mí es un placer estar contigo cada semana. El día de hoy vamos a tratar este tema sobre ¿qué es más importante? ¿Aprendernos los 12 pasos o practicarlos? ¿Nunca has escuchado esa famosa frase dentro de Alcohólicos Anónimos que dice: ¿pareces un burro cargado de literatura? ¿Nunca hemos vivido la eventualidad de saber demasiado, pero practicar muy poco? No te vayas, quédate hasta el final de este podcast que tal parece que fue diseñado para para su servidor, ¿verdad? Muchas gracias a todas las personas que nos siguen y pues vamos a desglosar este tema porque en Alcohólicos Anónimos se repite finalmente una idea fundamental en donde los 12 pasos no se memorizan, sino se viven, que es una cuestión totalmente distinta. Cuando uno llega al grupo, pues uno llega pues ignorante en muchos sentidos, eh, y bueno, digo, tal vez seguimos siendo ignorantes porque no lo sabemos todo, pero a través de que pasa cierto tiempo, empezamos a escuchar las experiencias de los compañeros, empezamos a tal vez asistir a las juntas de estudio, empezamos a escuchar a los veteranos o a las personas de tiempo hablar sobre el programa, se nos va impregnando algunas de las frases, vamos leyendo un poco, vamos escuchando aquí una cosa, allá otra cosa, y nos vamos llenando finalmente de información que por supuesto va a ser y es muy valiosa para nuestro proceso de recuperación. Eh, Llega el punto en el que pues podemos tener cierto conocimiento, cierta ilustración, por pues tal vez la familiarización que vamos teniendo a través del tiempo con la lectura, con las experiencias y con el servicio, en fin, con todo lo que conglomera las actividades de una agrupación de Alcohólicos Anónimos. Entonces, los 12 pasos no son un sistema filosófico para debatir, ni una teoría psicológica para analizar desde tal vez nuestra comodidad intelectual. Los 12 pasos son una guía de práctica de acción, que está finalmente diseñado este programa para transformar nuestra vida cotidiana del alcohólico que aún sufre. Cuando muchas de las veces solamente se queda solo en palabras bonitas o en conceptos memorizados, estos pasos pierden su poder. Cuando los pasos no se llevan a la práctica, esto no se va a convertir finalmente en una experiencia de cambio real. Entonces, no está mal conocer, porque finalmente, ¿cómo vamos a practicar algo que desconocemos, cierto? Como tal vez yo haré un guisado o un rico arroz si no sé hacer el arroz y no tengo una receta. Primero debo de asesorarme, debo de documentarme, ¿verdad? Debo de adquirir tal vez hasta una receta, leerla, analizarla, pues para que en la medida de lo posible, pues me salga bien ese arroz que quiero hacer. Y debo de tener el conocimiento, ¿verdad? De pues leer, saber qué ingredientes lleva, cuál es el procedimiento, los pasos a seguir. Sin embargo, pues esa es la situación. El problema no es conocer, estudiar, claro que es fundamental. El estudio de los pasos o de la literatura en un término muy general de AA es muy necesario, por supuesto. Sin embargo, si nada más nos quedamos en esta parte de conocimiento, si nos quedamos nada más varados o estancados en la cuestión de aprendizaje solamente para memorizarnos los pasos y así casi como que darle cátedra a nuestros compañeros o tal vez inclusive
hacerles ver que nosotros estamos trascendiendo en el programa porque vamos aprendiendo pues algunos conceptos en AA, pues es un finalmente grave error. Es un grave error, muy grave error, que muchos de nosotros hemos tenido que cometer. Porque muchos que llegamos a Alcohólicos Anónimos tal vez tenemos una gran capacidad para teorizar, para analizar, para justificarnos, para creer que creemos que entendemos todo. Pero la teoría por sí sola, quiero decirles que nunca nos salvó. Fue sino hasta que accionamos, como lo dice el paso 3, acción positiva en nuestra vida, en donde empezó todo a producir diferentes resultados. Entonces no está mal que sepamos las glosas de los pasos hasta de memoria, que citemos alguna cuestión bibliográfica, pero más allá de ello es ¿qué estás poniendo de todo eso en la acción? ¿No? Porque si no hay acción dentro de lo que nosotros estamos hablando, nos vamos a convertir en unos farsantes e hipócritas dentro de Alcohólicos Anónimos. Los clásicos que saben demasiado pero viven de la patada. El clásico padrino que habla muy bonito, pero es un desgraciado bajándose de la tribuna. El clásico que le encanta embelecer y encantar serpientes, pero que su vida refleja cosas muy contrarias a lo que dice y habla. Hablas muy bonito del programa. Me decía el padrino, si no te conociéramos, Jorge, tal vez creeríamos tus mentiras, ¿no? Y es verdad, porque imagínense, una persona que tiene tal vez un don. ¿Y cuál es ese don? Tal vez el de la oratoria o el de la exposición o desglose de temas. Y que no es malo, por supuesto, pero que sin lugar a dudas, eso no es vivir el programa de Alcohólicos Anónimos. O sea, el programa de Alcohólicos Anónimos, más allá de vivirse en un grupo, se vive en el mundo ordinario de afuera. Es donde ponemos en práctica el programa. Es en donde realmente viene el examen de vida, en donde, a ver, ¿ya aprendiste? El paso 1, 2, 3, 4, ya has estado practicando, perfecto. Ahora vamos a llevarlos al mundo de allá afuera. Y eso finalmente es lo que dicen, es donde la puerca torció el rabo, o sea, es donde muchos claudicamos. Entonces, por eso dentro de Alcohólicos Anónimos no es muy raro conocer a personas que saben demasiado del programa, pero viven viven peor que un nuevo, ¿no? Imagínate, hablas como padrino, pero vives como un anexado, padrino, imagínate. No, pues sí, hablas que esto, que el otro, pero andas haciendo todo lo contrario cuando te bajas de la tribuna. Entonces, el programa, claro, y que nos anticipa que el primer y el segundo paso finalmente van a ser de escuchar solamente. Vamos a escuchar. Y esto lo dice y lo desglosa ampliamente el paso 3, donde dice en el paso 1 y en el paso 2 solamente nos dedicamos a escuchar. Son para que escuchemos, para que meditemos, para que analicemos hasta cierto punto nuestro tema de la ingobernabilidad, de nuestro tema de la admisión de nuestra impotencia hacia el alcohol, y que veamos el tema de la fe,
en el paso 2 donde estamos situados. Yo creo que hasta ese punto es nada más escuchar, meditar, analizar, poner una mente abierta y receptiva. No es sino hasta cuando se menciona en el paso 3 que es donde vamos a comenzar desde a poner la acción necesaria, o dice acción positiva, para que Dios entre verdaderamente a nuestras vidas. Porque recordar que lo que impide que Dios entre a mi vida, lo plantea el paso 3, es que es mi egoísmo. Mi egoísmo es lo que siempre ha impedido que Dios entre a mi vida. Por eso lo dice ahí, podemos tener fe en Dios, pero mantenerlo a Él fuera de nuestras vidas. Entonces, la teoría por sí sola no nos va a transformar. O sea, qué bueno fuese que solamente teniendo el conocimiento de las cosas, todo cambiara, ¿verdad? Pero no es así. Puedes tener el conocimiento del programa y seguir viviendo mal. ¿Dónde está el error? En que no practicas nada. Solamente se queda en la teoría. Por eso es práctica, no teoría. Tenemos que vivir los 12 pasos. Porque si no se viven, si no se experimentan, pues jamás vamos a tener resultados. He ahí donde se resuelve una incógnita de ¿por qué si estoy en el grupo aún sigo viviendo mal? ¿Por qué si estoy en el grupo nada ha cambiado dentro de mí? ¿Por qué si estoy en el grupo me siento solo? ¿Por qué si estoy en el grupo me sigo deprimiendo? ¿Por qué si estoy en el grupo me sigo resintiendo? ¿Por qué si estoy en el grupo no puedo perdonar a mis padres? ¿Por qué si estoy en el grupo no puedo perdonar tal vez a la pareja? ¿Por qué si estoy en el grupo sigo tal vez de deshonesto? ¿Por qué si sigo en el grupo sigo siendo perezoso? Bueno, es fácil porque no practicas nada. Eres bueno para quejarte, pero no eres bueno para hacer cosas, para el cambio. Entonces, imagínense, muchos de nosotros hemos tenido que caer en este grave error. Y tal vez si no has caído, es para que te lo evites, ¿sabes? O sea, muchos de nosotros hemos logrado entender la importancia que tiene, más allá de conocer, practicar. Debemos practicar. Porque finalmente los pasos no se practican intelectualmente. Se practican en nuestra vida diariamente. Entonces, vaya que es algo complejo que a veces leemos cosas en la literatura y suenan muy bonitas y muy padres, pero híjole, ya ponerlo en la práctica es algo muy complejo. Muchos alcohólicos dicen que es un programa fácil para una mente difícil. Yo creo que sí, es un programa fácil, pero no para una mente, sino para un ego difícil, claro, como el mío, ¿no? Es increíble cómo sugerencias tan sencillas, tan sanas, tan lógicas, a veces la ingobernabilidad, la obstinación, la negligencia que me caracteriza, me hace vivir lo contrario, ¿verdad? Entonces, el vivir el programa no es aprendértelo intelectualmente. No, no olvidémonos. Porque fíjense que en el caminar he conocido a personas, créanme, que tal vez ni siquiera saben leer. En Alcohólicos Anónimos aprendieron a leer, tal vez, pero que tal vez tuvieron una educación académica muy limitada. Pero qué curioso es que estas personas, aún teniendo tal vez solamente un estudio muy básico como la primaria,
con problemas para poder leer, para poder escribir. Vivan mejor que la persona que está preparada académicamente. ¿Por qué? Porque esas personas a lo mejor no saben mucho, pero ¿qué crees? Lo poco que saben lo llevan a la práctica. ¡Wow! Eso es un regalo que me ha hecho vislumbrar en Alcohólicos Anónimos a través de mis compañeros. Que tal vez hay personas que, créanmelo, están limitadas en una cuestión intelectual, están limitadas en ciertas aptitudes intelectuales o ilustrativas. Pero ¿qué crees? Viven mejor que el que sabe mucho. Porque el que sabe mucho inclusive se ensoberbece, se siente más que los demás, se siente el padrino de padrinos. Imagínate, ve a todos por debajo de él. Siente que lo sabe todo. Cuidado, cuidado con esos procesos, en esas trampas donde el ego nos pone. Porque vivir ese ensoberbecimiento intelectual de creer que porque ya te sabes el programa con puntos, comas, acentos, página, bueno, todo, cuidado. Porque en ese momento vas a perder los pies del piso y ahí el paso 2 nos plantea: cambiamos al Dios de nuestros padres por el Dios del intelecto. Y Bill W. en uno de los conceptos plantea que debemos cuidar que la letra no mate el espíritu. Por eso es que Raimundo Sousa, en el podcast de egocentrismo que hicimos, lo pueden ir a escuchar si no lo han escuchado, el padrino nos regala algo que a mí me dejó pensando y meditando. Y decía él en ese podcast: no sé qué es peor, Oslo, si ser ignorante o conocer demasiado. Y es verdad, a veces es una espada de doble filo. Y no porque el conocimiento sea malo, es porque ¿qué hace en ti ese conocimiento? Porque por eso uno se vuelve loco. Porque sabes demasiadas cosas según tú, pero no practicas nada. Bueno, hasta a veces tu ahijado vive mejor que tú, padrino, ¿no? Lo apadrinaste, eres bueno para dar sugerencias, aunque no te quedas con ninguna, padrino. Pero ves que el ahijado está bien y tú estás mal. Y así como que, ¿y qué te habré dicho, ahijado, para que vivieras así? Porque yo no me he aplicado, yo creo que lo que te sugerí, ¿no? Imagínate. Por eso uno entra en la locura de crees saber demasiado, pero no practicas nada. Has sido una persona mediocre. Has sido una persona que solamente ha estado dentro del grupo, no dentro del programa. Y por eso es que hay resultados nulos. Por eso es que hay muchas cosas que no han cambiado o se han transformado dentro de ti. Porque el problema no es que las cosas externas vayan a cambiar. No va a cambiar nadie, no va a cambiar nada. Recordemos esta parte en donde estudiamos ya y lo vislumbramos, que la transformación va a emanar de uno mismo, internamente. El programa por eso nos lo dicen y nos lo plantean reiterada y continuamente. Nos dicen: el programa es para que te lo apliques tú, no para que se lo andes aplicando a los demás. Porque esa es una de las cosas que hace la persona que se sabe de memoria el programa, pero que no practica nada. Quiere andar imponiéndole, o quiere que los demás practiquen el programa, o les aplica a los demás el programa cuando él no se está aplicando nada. ¿Y por qué toma esta actitud nefasta este personaje? Pues porque es más fácil, ¿verdad? Es más fácil decirle a las personas cómo deben de vivir
que mejor ella nos platique o él cómo no practican. Porque a lo mejor hay orgullo, porque a lo mejor hay soberbia, porque a lo mejor hay vergüenza, porque a lo mejor hay prejuicio, en fin, pueden ser diversas las causas. Pero el programa es para que lo viva yo, no para que se lo ande aplicando a los demás o trate de aplicárselo a los demás. Eso no sirve de nada. El estar viendo a los demás, recordar que es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo estar ensimismados en ver o lo que dejan de hacer los demás. Debo de verme a mí. Debo de verme a mí, debo de señalarme a mí. Debo de dejar de señalar, de ver lo que hacen los demás. Que si el padrino, que si la madrina, que si la hija, o sea, déjalos a ellos. Ve tú, ve por ti, ve por tu propia medicina. Porque ¿cuántas de las veces hemos caído en ese error? ¿No? Por eso, por ejemplo, cuando vemos del paso 4 al noveno, desde el tercero ya les había mencionado, desde el paso 3 es la acción. Desde ahí dice, este va a ser nuestro primer intento para que Dios entre a nuestras vidas. El primero, imagínate, ¿no? Desde el tercero empieza la acción positiva. De hecho, el programa en el paso 12 culmina que la palabra mágica, ¿cuál es? La acción. Acción. Palabra mágica. Práctica. Deja de andar creyendo que estar y yendo al grupo a tirar tu diarrea mental, que no es malo, no es malo. Es la recuperación. O sea, yo un error que cometí fue creer precisamente que estar o sentir ese alivio o ese descanso a mi mente y a mis emociones era la recuperación y no, era parte. Miren, les voy a poner un ejemplo y ya con esto espero que quede claro lo que quiero decir. Cuando, no sé si tú que me estás escuchando has vivido un dolor de muela. Híjole, son dolores insoportables. Los que han vivido un dolor de muela saben de qué es lo que estoy hablando. No puedes dormir, no puedes estar bien, es un dolor intenso, no descansas, en fin, o sea, es un infierno tener un dolor de muela. Bueno, entonces tú llegas con el dentista y le dices, pues que te duele tu muela, te revisa y dice, oh, ok, sí hay que, ya la caries está avanzada, pero antes de hacerte pues la endodoncia, que es una cirugía, tenemos que quitarte la infección que tienes, ¿no? Porque por eso nos duele, porque está infectado ya ya donde está la carie. Entonces, primero nos manda o la persona, el odontólogo, nos manda pues ciertos sedantes como el ketorolaco y nos da de alguna forma un tratamiento, un antibiótico para quitar precisamente la infección. Y eso va a quitar nuestro dolor, pero no va a resolver el problema. El problema se va a resolver hasta que te hagan la cirugía o te hagan la endodoncia, ¿no? Según sea el caso, o te quite la muela en su defecto, ¿no? Pero no es sino hasta que primero te quitan la infección y te quitan el dolor. Entonces, ¿qué quiero dar a decir con esto? Que el hecho de que vayamos a la tribuna no quiere decir que hayamos resuelto nuestros problemas. A lo mejor quita parte de tu dolor, parte de tu emoción, sí lo quita, pero eso no quiere decir que ya le hayas dado solución al problema. El problema se va a solucionar, me lo decía el padrino muy bien, se va a solucionar cuando te bajes de la tribuna y empieces a practicar el programa. Y no en el grupo, sino donde tienes la problemática.
donde tienes la problemática, sino de qué estaríamos hablando. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando si de alguna forma es difícil entender esto? Porque muchos de nosotros vamos por doble A sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de dirección. En algunas veces porque no queremos, en algunas otras veces porque no hay quien, en algunas otras veces porque hay desorientación, en fin, por la circunstancia que fuese. Pero es evidente que el programa nos manda a accionar. 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 Paso 3. Decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios como cada quien lo concibe. Ya nos está hablando de una acción. ¿Desde dónde? Desde la decisión. ¿Cómo vamos a tomar esa decisión si sigues dependiendo de los demás? Es lo que plantea el paso 3. Por eso nos dice ahí que las únicas dos dependencias sanas que van a beneficiar al enfermo como yo va a ser a un poder superior o a un Dios y al programa o al grupo de AA. Y el paso 4, 5, 6, 7, 8 y 9, la práctica se vuelve todavía más evidente, ¿no? En donde hacer un inventario no es hablar de defectos abstractos hasta este punto, es mirarnos con una brutal honestidad. Admitirlos no es una teoría moral, es decir, la verdad a otro ser humano. Tenemos que accionar, tenemos que escribir ese inventario en el paso 4, tenemos que confesarlo ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, dándole práctica y vida al quinto paso. En el sexto paso vamos a vislumbrar nuestros defectos de carácter, cuáles son los que más nos agobian y que por supuesto el orgullo va a ser quien encabece la lista de defectos, para finalmente quitarnos los pantalones cortos y ponernos los largos. Posteriormente vamos a entrar en el tema de la humildad, un tema muy pesado, una palabra tan corta pero con tan significado tan profundo, en donde poner a la práctica la verdadera humildad que nos dice la definición en el paso 5, el reconocimiento de qué y quiénes somos, seguidos de un esfuerzo por llegar a ser mejores, en donde nos vamos a plantear qué son las exigencias irracionales y vamos a ir sobre ellas, ¿no? En donde pues precisamente la reparación de daños en el octavo y en el noveno no va a ser un concepto espiritual elevado, es levantar el teléfono, es ir a buscar a las personas, ya sea directa o indirectamente, claro, porque recordar que no podemos sanarnos o tratar de curarnos a costillas de los demás. En algunas personas vamos a poderlo hacer directamente y con algunas otras indirectamente, ya sea porque al hacerlo nos va a causar más prejuicio o perjuicio en las personas, o tal vez por la misma naturaleza de que pues tal vez la persona ya está fallecida, ya no está en el país o etcétera, no sé, cualquier circunstancia, no podemos hacerla. Sin embargo, es accionar. Es accionar. Aquí es cuando el programa deja de ser cómodo y se vuelve transformador, por mencionar estos pasos. O sea, porque de verdad, si las cosas se solucionaran solamente sabiéndolas, no, pues yo creo que a muchos de nosotros no estaríamos ni en un grupo, se los juro. Pero no, eso no existe. No existe que con el simple hecho que sepas vas a resolver los problemas, no. Debes de practicar lo que sabes. Porque si no practicas lo que sabes, por eso viene la locura. Locura en AA, en donde, híjole, es algo doloroso, es un dolor agudo, porque finalmente
ya estamos entrando a un tema que se llama perversidad, en donde hacemos las cosas ya no en la inconsciencia, sino ya lo hacemos con el alevosía y ventaja. Tú sabes cuando estás dañando. Claro que lo sabes. Sabes cuando vas a hacer algo que va a lastimar a los demás. Y que aún sabiéndolo, aún teniendo el conocimiento, lo haces. Eso se llama perversidad. Por eso el padrino Raimundo Sousa decía, es que, o sea, no sé qué es peor, si vivir en el mundo intelectual o en la ignorancia, porque bueno, de mínimo cuando vives en la ignorancia, como nos pasó a nosotros, ¿sabes? O sea, cuando llegamos a un grupo, pues, pues tal vez hasta vivieron mal, era muy normal en nosotros. Normalizamos conductas, deshonestidades, ingobernabilidad. O sea, para nosotros era normal vivir así, no encontrábamos inclusive hasta algún problema en ello. Pensábamos tal vez que hasta los demás eran demasiado extremistas, ¿no? Pensamos que los alcohólicos eran absolutistas en los conceptos que nos daban, porque para nosotros vivir mal era normal. Estábamos en la inconsciencia. Nunca vislumbramos tal vez los daños profundos o el alcance, ¿verdad? El alcance del daño que nuestras acciones, que nuestras palabras iban a causar en los demás, ¿no? Sin embargo, ya entramos al grupo, empieza el trabajo a través de la práctica y empezamos a darnos cuenta, pues que hicimos mucho daño, en fin. Pero es que ese no es el problema es que aún ya anda dándote cuenta, pues eso tal vez, órale, va, ¿no? Te la pasan porque dicen, bueno, no sabías, ¿no? Finalmente no fue con maldad, eres malo, ¿no? Pero la maldad es otra, ¿no? Actuar con maldad. Entonces, el problema es cuando pues ya pasamos cierto proceso, dejamos de ser ignorantes, vamos teniendo cierta conciencia de las cosas y que aún teniendo esa conciencia y aún teniendo el conocimiento y aún teniendo los años y aún teniendo lo que tú le quieras añadir, lo haces. Ahí ya estamos hablando de otras cosas muy, muy distintas, en donde, pues, es donde vemos, ¿no? Cómo muchas de las personas de mediano y veteranas en AA, de mediano tiempo y veteranas en AA, eh, pues cometen errores de hasta de principiante, ¿no? Miren, en Alcohólicos Anónimos nos queda muy claro que en el paso 6 nos propone un desarrollo espiritual y no la perfección. No vamos a ser santos, ni pretendemos ser santos, ni perfectos, por supuesto, porque también irse al otro extremo es una locura, ¿eh? O sea, locura de querer ser perfecto, ¿no? Porque al querer ser perfecto tú vas a querer que sean perfectos los demás. Entonces imagínate, ¿no? Si a veces para cambiar tú mismo no es un problema, no puedes. Ahora imagínate querer tratar de cambiar a los demás, pues está en chino, ¿verdad? Pero bueno, el paso 6 nos propone y nos plantea que vamos a buscar un desarrollo espiritual. Y pues para muchos de nosotros eso es un descanso, ¿no? Porque finalmente, eh, no, el paso 6 nos dice que la demora es peligrosa y la rebeldía es fatal. O sea, ya demorar el cambio de muchos de nuestros juicios, de nuestras conductas, va a ser un peligro. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque
A veces juzgamos a las personas que van delante de uno, ¿no? Esto es muy dado, porque el alcohólico, para justificar su mala forma de vivir y su mala forma de ser, siempre va a ver al de adelante o al del ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay que darnos cuenta que pues no todos vamos a ser perfectos y que vamos a fallar en algún u otro momento, de algún u otro modo. Eh, Sin embargo, estas personas sepan mucho, ¿no? Tal vez saben demasiado y bajan la guardia porque fíjense, el hecho de que tengamos tiempo en Alcohólicos Anónimos no nos exenta de cometer algún tipo de error en el camino. O sea, si el día de hoy te portaste bien, no quiere decir que mañana lo sigas haciendo, ¿eh? O sea, nada te da la seguridad de que tú no vayas a caer o a resbalar. Por eso dicen los alcohólicos, estás en la casa del jabonero. Quien no cae, resbala. Ten cuidado lo que señalas y juzgas, porque así como escupes, ¿qué crees? Tal vez te pueda caer en la cara. Y cuando uno se siente autosuficiente, lleno de soberbia, de juventud, se puede decir, no, a mí no me va a pasar, por supuesto, eso le pasa solamente a los tontos, a los que no practican el programa, ¿no? Precisamente, ¿no? ¿Y qué crees? Mucho cuidado con esas actitudes, con esos enjuiciamientos a las personas, porque de verdad, nadie tiene seguro nada. O sea, por eso, no sé si han ustedes escuchado que dicen que todos estamos a la misma distancia de la botella. Y yo creo que no solamente estamos a la misma distancia de la botella, también estamos a la misma distancia de cometer cualquier error, ¿no? O sea, no solamente estamos a la misma distancia de volver a beber, sino también de cometer cualquier error en cualquier departamento de nuestras vidas, en la cuestión sexual, en la cuestión material, en la cuestión social o la cuestión emocional. ¿Qué quiero decir? O sea, que todos están expuestos, tanto el recién llegado como el veterano, a, por ejemplo, a enamorarse de una ahijada en AA, imagínate. O sea, pero esa situación no es de un nuevo. También el viejo lo vive. Si baja la guardia, por supuesto. O sea, hay personas que quiebran económicamente dentro de AA porque fueron malos administradores o tal vez porque pues sus negocios eran oscuros, en fin. Pero ese error no es solamente de un nuevo, también lo puede cometer el viejo. El hecho de que se daña a la familia a través del resentimiento, decir una mala palabra o echar en cara el pasado, de ese error, o sea, no solamente está el nuevo, sino también el veterano, por supuesto. El que una persona quiera buscar prestigio o poder pisoteando a los demás, eso lo puede vivir tanto el recién llegado como el veterano también. O sea, todos estamos a la misma distancia de cometer errores. Por eso estamos en el mundo de los iguales. Ay de aquel que piense que no va a cometer algún error, que se quiera poner la aureola, ¿no? Cuidado con esa aureolita, porque cuando menos te des cuenta, vas a claudicar en algún departamento de vida que tengas. Tal vez no va a ser lo sexual, pero va a ser lo material. O tal vez no sea lo material ni lo sexual, va a ser lo emocional. O tal vez ninguna de estas y va a ser lo social, pero cuidado, ¿eh? Cuidado donde pensemos o creamos que no vamos a cometer errores por saber las cosas. Imagínate, piensas, ¿sí?
Se piensa, el que vive en este mundo ilusorio, piensa que por haberse aprendido el programa no va a cometer errores el infeliz, idiota y desgraciado, imagínate. Y ahí los ves dando cátedra de moralidad y ponen en un estándar moral el programa que dices, bueno, espérate tantito, padrino. ¿Sí alcanzarás a vivir tú a ese grado de moralidad? ¿No? No, es que ya pórtense bien. Pues sí, lo dices, viejito, que ya nos portemos bien, pero porque, pues a ti ya no paraguas, padrino. Mejor dinos qué estabas haciendo a nuestra edad. Eso va a ser más nutritivo. Porque la circunstancia y la eventualidad hacen hablar al individuo. Porque claro, no es la misma visión de vida que tenemos tal vez a los 30 que a los 50. No es la misma visión que tuvimos a los 20 que a los 60, ¿verdad? Evidentemente todo va cambiando, nuestras circunstancias van cambiando, pero eso no le da el derecho a nadie a enjuiciar a los demás. Tercera tradición, ¿quién va a ser juez y verdugo de su propio hermano enfermo? Esa es la situación. Cuando una persona quiere que los demás practiquen el programa, pero no, o sea, eso es para que lo practiques tú. Y finalmente, si tienes algún beneficio, mira, créeme que si tú practicas el programa, tú no vas a tener que decir nada. Solito se va a ver en tu vida, se ve reflejado en tu vida. Cuando una persona practica el programa, no necesita decir mucho. Se ve, se observa, se irradia cuando una persona practica el programa y no lo teoriza. Y también podemos ver a las personas que teorizan mucho, pero que practican muy poco, ¿no? Oye, ¿por qué si sabes tanto? ¿Por qué vives de la patada, Oslo? ¿Por qué? O sea, como que algo no está cuadrando, ¿no? Y el padrino me lo dijo. Si vivieras como hablas, no, Oslo, tú estarías en otro nivel, pero no. Hablas una cosa y te conduces de otra manera. Qué triste. Híjole, son golpes fulminantes al ego, en donde muchos hemos tenido que pasar ese proceso de desinflamiento del ego. De darnos cuenta que el saber no nos servirá de mucho. Es más, es el inicio a lo mejor, el empezar a saber, pero más que saber, es practicar. Practica el programa, no te lo aprendas. Lo poquito que vayas aprendiendo, velo implementando, velo asimilando en tu vida, ve haciendo de ello una verdadera convicción. Porque por eso en AA no promete una vida perfecta, pero sí una vida más honesta, útil y de tranquilidad. Eso sí nos promete, ¿no? Una vida útil y feliz, pero no perfecta. O sea, porque a veces creemos que cuando lleguemos a AA vamos a tener una vida perfecta y no, dice vamos a tener una vida útil y feliz. Nunca dice que perfecta, ¿verdad? Pero esa es la ideología que muchos de nosotros vamos creyendo por ignorancia y por eso nos queremos sentir o nos creemos perfectos, cuando la realidad es que nuestra vida ha estado llena de constante imperfección. Muchos de nosotros en el camino hemos fallado. Por eso los alcohólicos lo dicen, grandes torres hemos visto caer. Y no caer solamente en la cuestión de la bebetoria. No, también en errores que tal vez uno vivió o los hizo, ¿no? Cuando, pues sabes, tal vez imaginemos que
que sabes que tu padrino cometió un error, ¿no? El que tú quieras. Tal vez se supo que se involucró con alguien, tal vez supiste que se robó algo, tal vez supiste que andaba en negocios oscuros o que daño a su familia o que es egoísta. No sé, el problema que tú quieras. Cometió un error el padrino. Y lamentablemente, por eso nos lo dicen y nos lo reiteran continuamente. En doble A no hagas ídolos de barro, todos vamos a fallar, ¿no? Y en ese caminar en donde vamos cometiendo esos errores, pues es porque finalmente no practicamos, fíjense, esos momentos de debilidad y de seducción, algo que maneja y plantea mucho el padrino Rafael Santos Borja, es, y que nos ha regalado, ¿por qué lo cito? Porque también nos ha regalado y nos ha mencionado dentro de las participaciones de sus podcasts, que cuando llega ese momento de la seducción y de la tentación, es cuando debemos practicar el programa. Ahí en ese momento, ese es el justo momento. No antes, no después. Es la hora del examen. Imagínate que estuviste estudiando para un examen, pero que cuando llega el momento de plasmar todo tu conocimiento de lo que estudiaste, te quedas paralítico, miedoso, y no respondes nada, imagínate. Entonces, fíjense nada más lo que nos plantea, ¿no? O sea que cuando llega la hora de practicar y poner todo lo que sabemos, ese momento es justo el que debemos plasmar lo que sabemos. Entonces, imagínate que tu debilidad es el dinero y que llega el momento en el que alguien te ofrece algo que tal vez que es robado, pero que sabes que vale mucho dinero y que tú lo puedes vender fácilmente. Ese es el momento. Ese es el momento de decir y practicar el programa. Ahí en ese momento. Supongamos que llega una mujer o un hombre muy de tu agrado que te mueve el tapete. En ese momento es cuando debes practicar el programa. No antes, no después. En ese momento. Supongamos que tienes un resentimiento con alguno de tus familiares y toma una actitud que te hace retroceder en el pasado y quieres gritarle, quieres maldecirlo, quieres hasta decirle de lo que se va a morir. En ese momento es cuando se practica el programa. O sea, fíjense, porque a veces pensamos que esto es como, no sé, como que pensamos que el programa o sea, uno piensa que imagínate, uno piensa que está practicando el método de recuperación o el programa de los 12 pasos por andar en el servicio. Imagínate la gran ignorancia. Yo lo llegué a pensar, honestamente, yo sí llegué a pensar. Yo pensé, fíjense la estupidez que yo llegué a pensar. Yo pensé que por haber dejado de beber y que por andar en el servicio, estaba practicando el programa. Háganme el favor ustedes. No, bueno, es que son esas cosas. Ahora me da risa, ¿no? Y me burlo de pues tal vez mi ignorancia, ¿no? Mis errores, pero es que de verdad para mí eso era una verdad absoluta anteriormente, ¿eh? Pensar que el servicio y que el dejar de beber, pues yo estaba practicando todo el programa, o sea, yo estoy practicando no, o sea, no, o sea, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Por eso lo vuelvo a reiterar, AA no promete una vida perfecta, pero sí una vida útil y feliz. A través de la práctica de los pasos, por supuesto. Y esa promesa o eso que nos propone el programa solo se cumple cuando dejamos de teorizarlo
y empezamos a encarnar los 12 pasos en nuestras acciones diarias. Ahí está esto que es el extracto o la idea central del podcast, si ustedes lo quieren ver. Debemos dejar de teorizar el programa y encarnarlo o adjudicárnoslo, en otras palabras, a nuestras acciones diarias. En nuestras acciones diarias, a las acciones que tenemos en nuestra vida cotidiana. Por eso mencionaba, ¿no? Cuando llega la hora del examen, ahí es donde se practica el programa, ¿no? Pues qué bonito es practicar el programa, según yo, cuando todo va viento al popa, ¿no? No, pues sí, ¿no? No, pues sí, y hasta hablas de Dios, ¿no? Y hasta le agradeces a Dios y bueno. Pero ¿qué sucede cuando llegan las malas? ¿Qué sucede cuando llegan las vacas flacas? Cuando empieza el proceso de decadencia, cuando no la ves llegar, cuando tienes un problema y ya te está bombardeando otro y otro y otro y dices, bueno, pues ya, señor, no parezco tu hijo, parezco tu entenado, ¿no? Fíjense, pero no es eso, es de que por eso hay una frase en el capítulo 6 que me gusta mucho y que va a ser bueno traerla a la mesa en este momento porque va muy ad hoc a este tema, que dice, la vida espiritual no es una teoría, hay que practicarla, hay que practicarla. O sea, la teorización de muy poco nos va a servir si no accionamos y si no hacemos que estos principios de recuperación se encarnen en nuestro espíritu. ¿Y dónde? En las acciones precisamente que hagamos. O sea, ya basta de decir, ya basta de prometer, ya basta de citar literatura. Porque una persona que le encanta hablar de literatura es porque muy poco quiere que se sepa de su vida. Muy poco, ¿eh? ¿Por qué no quiere que se sepa de su vida? Pues porque se va a dar cuenta, o se da cuenta el individuo, que si dice la verdad, pues todo su teatrito se le va a venir abajo, por supuesto. Todo su teatrito se le va a venir abajo. Por eso es más fácil hablar de la literatura, porque hablar de ti es peor. Es peor. Es peor. Por eso te gusta andar hablando de la pura literatura. Porque hablar de tu vida desgraciada, infeliz, no es agradable. Por eso es más fácil hablar de, y dice el paso, y esto, y lo otro. No, y lo vuelvo a reiterar. Los pasos, la práctica de los pasos, se reflejan en tu vida. Se reflejan. Eso no ni siquiera lo dices, inclusive hasta te vuelves de verdad, ¿eh? Y lo estoy diciendo porque yo lo vivo con el padrino, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo por mí, por supuesto, ¿no? Lo estoy diciendo por mi padrino que, digo, no es por ensalzarlos ni nada, a los padrinos, porque tengo algunos tengo uno de recuperación, otro de unidad y otro de servicio, ¿no? Ese tema estaría muy bien, ¿eh? El tema, ahí se va a venir un podcast bien padrísimo sobre el apadrinamiento. Híjole, pero esto es una sorpresa que todavía no quiero adelantarme, pero cuando toquemos el tema del apadrinamiento, híjole, vamos a hacer un podcast. Yo creo que va a ser algo muy distinto a lo que hemos venido haciendo, pero espérenlo muy pronto para que discernamos, ¿no? O sea, podemos tener un padrino de recuperación, otro de servicio y otro de unidad. Claro,
lo ideal sería a veces tener uno que contenga las tres, pero también es una decisión propia. Pero bueno, o sea, yo lo veo porque finalmente las personas que veo, observo, o sea, ya no observo, ya no veo lo que dicen en una tribuna, veo cómo se conducen cuando se bajan de una tribuna. ¿Quiénes son cuando no están en el grupo? Y, y eso no lo dicen sus resultados, no lo que él nos pueda venir a marear en el grupo, porque en el grupo puede decir que es un gran padre, pero entonces, ¿por qué no te quieren tus hijos? En el grupo puede decir que es una gran pareja, pero entonces, ¿por qué peleas a diario con ella? Porque ya te corrió de la casa, ¿no? En el grupo podrá decir que es dadivoso o es un dadivoso, pero ¿por qué en la casa eres un macana que te da, te da codo dar el gasto completo? O sea, ese es el problema. Observar ya no lo que dicen, sino cómo se conducen. Entonces, ese personaje se vuelve finalmente muy atractivo. Quien lo que está hablando, lo está haciendo. Y de verdad, eso se ve reflejado en la vida. Eso se ve reflejado en la vida del individuo. Por supuesto que sí. Más allá de la teoría, hay que practicarlo. Entonces, la sobriedad no se mantiene por saber mucho, sino por practicar constantemente principios como la honestidad, la humildad, la responsabilidad. O sea, es a donde nos lleva el programa de AA. Por eso, en resumen, los 12 pasos funcionan, no porque los memoricemos ni los entendamos, sino porque los practicamos. Sí es bueno tener el conocimiento del principio, es bueno, es bueno. Necesitamos saber primero qué dice el paso para saber qué es lo que vamos a practicar. Sí, es necesario. Pero con solo saber, recuérdenlo, con solo saber no vamos a lograr nada. Tenemos que poner acción positiva. Debemos darle vida a acción, la palabra mágica del 12º paso. Entonces, los principios son sencillos, pero no fáciles en la práctica, sino son profundos. Tienen una profundidad cada uno de nuestros principios muy amplia que si llevamos a nuestra vida y la traducimos en nuestra vida, nos va a dar grandes dividendos. Por eso en AA aprendemos que la espiritualidad no se mide por lo que decimos en una junta, sino por cómo vivimos cuando salimos de ella. Esto es importante. La espiritualidad en AA no se mide en lo que decimos o hablamos en una reunión, sino en cómo vivimos cuando salimos de la reunión. Es lo que les digo. O sea, podrás hablar muy bonito, podrás saberte todo el programa, pero si tú vives diferente a cómo hablas, pues pierdes fuerza finalmente todo. Porque al final, este programa de recuperación no es una teoría, es acción. Es acción un día a la vez y en todos nuestros asuntos y en todos nuestros departamentos. Por eso el paso 12 plantea
que llevaremos a la práctica en todos los departamentos de nuestra vida estos principios. ¿A través de qué? De la acción. Pues hemos llegado al final de este podcast, esperando que pues haya sido de bendición y de nutrición espiritual para tu vida. Mi nombre es Oslos y pues vaya mensaje que me llevo, ¿no? Dejar de hablar y menos palabrería y más acción. Menos teorización y más práctica. Los pasos son algo muy hermoso que tal vez cuando los accionamos y los pusimos en práctica nos dieron resultado. Tal vez llegó un punto en nuestra recuperación en donde bajamos la guardia, no practicamos, nos dormimos en nuestros laureles, en otras palabras, cometimos tal vez un error, pero finalmente el programa también nos permite reivindicarnos nuevamente. Y el día de hoy es la mejor oportunidad que tenemos para volver a reivindicar el camino. No ayer, no mañana, hoy. Felices 24 horas y Dios te bendiga. Hasta la próxima.